Saludos, mi nombre es Andrés Tinedo, estudiante de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede Barcelona. Este video corresponde a la actividad número 2 del corte 2. Corresponde a un video educativo en la materia controles eléctricos. Muy bien, como introducción podemos decir que el Código Eléctrico Nacional es la norma técnica legal que regula la planificación, diseño y ejecución de instalaciones eléctricas. Su propósito fundamental es salvaguardar la integridad física de las personas y de los bienes materiales contra los riesgos del uso de la electricidad. Un concepto clave es que establece los estándares mínimos de seguridad. No es un manual de diseño, es el límite inferior obligatorio para que una instalación sea segura. En esta exposición vamos a dar lo que es un resumen de la sección 430 de nuestro Código Eléctrico Nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta sección? Regular de forma específica las condiciones de instalación de motores eléctricos, sus conductores, protecciones y controladores. Sabemos que los motores son cargas inductivas dinámicas. Estos presentan corrientes de arranque elevadas, fluctuaciones mecánicas que exigen un tratamiento diferenciado al resto de las cargas, como iluminación y toma corriente. Acá podemos ver lo que viene siendo el diagrama de un circuito de motores, de una instalación de motores. Es un diagrama que se encuentra en el Código Eléctrico Nacional para representar lo que es un circuito de un motor y también para representar las diferentes partes y las definiciones según la clasificación y las diferentes secciones del Código Eléctrico Nacional. A partir de aquí también hemos hecho la estructura de esta presentación de acuerdo a este diagrama. Muy bien, iniciamos con el desarrollo de esta presentación. Como primer punto tenemos la alimentación y protección del sistema. Como dijimos anteriormente, nuestro Código Eléctrico Nacional no es un manual de diseño, sino que viene siendo un documento que presenta los estándares técnicos para la seguridad de las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentación y protección del sistema, esto se refiere a que nos da los estándares mínimos de seguridad para que nosotros como ingenieros podamos hacer un buen dimensionamiento y un buen diseño de estos circuitos. Y sabemos pues que los circuitos de motores son sumamente importantes, sabemos que son equipos muy costosos y que el diseño de estos circuitos se debe hacer con mucho cuidado y cumpliendo con estos estándares de seguridad. Entonces, en esta parte se habla de las secciones 430.24, 430.25 y 430.26. En primer lugar, la capacidad. Para varios motores el conductor debe soportar el 125% de la corriente a plena carga del motor más grande, más la suma de las corrientes de los demás. Cargas combinadas. Si el alimentador también sirve para iluminación o calefacción, se deben sumar esas cargas al cálculo anterior. Factores de demanda. Si el diseño demuestra que no todos los motores operan al mismo tiempo o que no trabajarán a plena carga de forma continua, la autoridad competente permite aplicar un factor de demanda menor al 100% para reducir el tamaño del conductor del alimentador. Seguimos con la protección contra fallas a tierra y cortocircuito del alimentador, que esto se encuentra en la parte 5. ¿Cuál es la función de la protección contra fallas a tierra y cortocircuito? Pues protege los conductores del alimentador, no el motor individual. La sección 430.62 dice que el dispositivo de protección no debe ser mayor a la protección del circuito ramal más grande del grupo, más la suma de las corrientes de los demás motores. Continuamos con la seguridad y protección del ramal. En primer lugar, con medios de desconexión. En la parte 9, específicamente en las secciones 430, 101, 430, 113. Controlador.
Debe ubicarse individualmente al alcance de la vista el lugar donde se encuentra el controlador. El motor. Debe ubicarse un desconectador independiente al alcance de la vista desde el motor y la maquinaria accionada. Excepciones de bloqueo. Si se instala fuera del alcance de la vista por razones técnicas o de voltaje, debe ser capaz de ser bloqueado en posición abierta con su respectiva etiqueta de advertencia. Seguimos con la protección contra fallas a tierra y cortocircuitos del ramal, específicamente en la parte 4. Criterio base. El tamaño de la protección se selecciona utilizando los porcentajes estandarizados de la tabla 430-52. Especificación técnica. Para interruptores automáticos de tiempo inverso termomagnéticos comunes, la tabla fija un valor máximo del 250% de corriente a plena carga del motor, permitiendo el pico de corriente de arranque sin disparos en falso. Esto se hace ¿por qué razón? Porque el termomagnético en circuitos de motores no cumple ese error de guardián en el caso de sobrecargas o sobrecalentamiento. Para eso existe la protección térmica como los relés térmicos. Por eso, en estos casos, el termomagnético, la norma permite dimensionarlo al 250% de la corriente plena de carga del motor, porque para estos circuitos el termomagnético solo actuará ante cortocircuito, es decir, en estos casos solo actuará la protección magnética. La protección térmica se le deja por lo general al relé térmico. Ok, continuamos con conducción y mando. Conductor del circuito del motor. Esto se encuentra en la parte 2. Una de las partes más importantes, la sección 430-22. Motor individual. El conductor entre el tablero y el motor debe tener una capacidad de corriente de al menos el 125% de la corriente nominal del motor. Controlador del motor. En la parte 7, específicamente las secciones 430-81 a 430-91. ¿Cuál es la definición de un controlador del motor? Es el dispositivo que arranca y detiene el motor. Regla general. Debe tener una capacidad nominal en caballos de fuerza no inferior a la potencia del motor a la tensión de operación. Uso de interruptores. Se permite utilizar interruptores automáticos de tiempo inverso o de caja moldeada clasificados en amperios. Excepción: motores pequeños. Para motores estacionarios de 2 HP o menos, de una tensión de operación de aproximadamente 300 voltios, se admite un interruptor de uso general común con una capacidad en amperios de al menos el doble, 200%, de la corriente a plena carga del motor. Continuamos con control y seguridad térmica. Circuito de control del motor. Esto se encuentra en la parte 6, específicamente entre las secciones 430-71 a la sección 430-74. Aplicación general. Regula las condiciones particulares de seguridad para los circuitos que comandan a los controladores. Protección de conductores. El valor del dispositivo de protección se rige por las columnas de la tabla 430-72B, diferenciando si los cables se quedan dentro del gabinete o si se extienden fuera de él. Excepción por situación de riesgo. Se prohíbe la apertura por sobrecorriente si este genera un peligro mayor. Ejemplo normativo: los circuitos de control en bombas contra incendios solo llevan protección contra cortocircuito y falla a tierra. Ahora, protección contra sobrecarga. Parte 3. Secciones 430-31, 430-44. Objetivo: evitar el incendio del motor por calor excesivo. La sección 430-32 para motores de más de 1 HP
se requiere un dispositivo de sobrecarga ajustado entre el 115% y 125% de la corriente de placa, dependiendo del factor de servicio. Para finalizar, tenemos la carga final, el cual es el motor. Marcado en el motor, esto se encuentra en la parte 1, las secciones 431 a 430-18. Todo motor debe tener una placa con fabricante, tensión, corriente a plena carga, fase, frecuencia y código de letra para corriente de rotor bloqueado. Todo esto pues nos facilita el dimensionamiento, nos facilita los cálculos a la hora de calcular ya sea las protecciones y conductores. Todas estas especificaciones que pueden venir en la placa son muy importantes. Protección térmica integrada en la parte 3. Sustitución de sobrecarga. Se autoriza el uso de un protector térmico integrado directamente en los devanados del motor para sustituir el relé externo, siempre que esté aprobado para el equipo específico. Criterio de disparo. Este dispositivo interno debe estar diseñado para interrumpir la corriente del motor o el circuito de control antes de que el calentamiento por sobrecarga alcance niveles que destruyan el aislamiento térmico del núcleo.